La cultura inca, también llamada civilización quechua, fue una de las grandes civilizaciones que se desarrollaron en la América precolombina. Aunque los orígenes del pueblo inca son mucho más antiguos, su apogeo como imperio se produjo sobre el siglo XIII a.C., cuando llegaron al Valle de Cusco, en la actual Perú. A partir de ese momento, los incas fueron extendiendo su territorio hasta convertirse en un gran imperio bajo el mando de un rey que concentraba todo el poder, el Zapa Inca o, simplemente, el Inca. Este imperio perduró durante casi 3 siglos, hasta la llegada de los conquistadores españoles, en 1532. Cada una de las 4/4 partes del imperio contenía unas 20 provincias. Sumando estas poblaciones, se calculó que la población total de los incas era de entre 16 y 32 millones. Los incas tenían grandes conocimientos sobre la medicina. Usaban plantas para curar diversas enfermedades y sus médicos podían realizar operaciones muy complejas, como trasplantes, injertos y cirugías cerebrales. Otro de los nombres por los que fue conocida la cultura inca fue el de Tahuantinsuyo. El significado de esta palabra es los 4 suyos, una referencia tanto a los puntos cardinales como a las 4 provincias, suyos, en la que dividieron su imperio. La religión seguida por los incas era politeísta, con un gran número de dioses muy relacionados con las fuerzas naturales. La deidad principal era Inti, el dios sol, mientras que la diosa de la tierra recibía el nombre de Pachamama. La sociedad incaica era muy estamental. En ella había 2 grandes grupos, la nobleza y el pueblo, aunque en cada una de esas clases había grupos diferenciados. La patata y las legumbres eran los alimentos principales en la dieta de los incas, junto con el maíz. También importantes, aunque en menor medida, eran las calabazas, el ají y los frijoles, algo que aún se puede contemplar en la gastronomía tradicional de países como Perú. Los incas llevaban listas de los herederos reales Pachacútec Inca Yupanqui, que gobernó desde 1438 a 1463, Topa Inca Yupanqui, que gobernó desde 1471 a 1493, y Huayna Cápac, el último gobernante prehispánico, que gobernó desde 1493 a 1525. La amplitud del imperio inca, junto con la cantidad de pueblos conquistados o dependientes, hizo que se llegaran a utilizar más de 700 idiomas en su territorio. Los gobernantes enviaron ayudantes por todo el imperio para extender su lengua oficial. Este, en un primer momento, recibió el nombre de Runa Simi y, más adelante, fue denominado quechua. Su aparato productivo era fundamentalmente agrícola. Se asignaba por comunidad o ayllu, practicaban el barbecho, técnica que permitía recuperar la fertilidad del suelo de forma natural al establecer descansos periódicos de la tierra. Los cultivos más importantes eran la papa, el maíz, el zapallo, la quinoa, el tomate, la col, el algodón y diferentes variedades de ajíes. También criaban llamas, vicuñas y alpacas para utilizar sus lanas y fabricar tejidos. La civilización incaica surgió formalmente hacia el siglo XII después de Cristo, con el asentamiento de las familias fundadoras en el Valle de Cusco. Según la tradición incaica, el guerrero Manco Cápac fue el organizador y primer regente de los incas en Cusco, protagonista de uno de los principales mitos fundacionales incaicos. Los vikingos fueron un grupo étnico y cultural de la era nórdica, famosos por su audacia y habilidades marítimas. Su historia y legado han dejado una marca indeleble en la historia europea. Los vikingos fueron un pueblo escandinavo que vivió durante la Edad Media, específicamente entre los siglos VIII y XI. Los vikingos eran originarios de Escandinavia, pero su influencia se extendió por gran parte de Europa, especialmente en los países nórdicos, Islandia, las Islas Británicas y partes de Europa del Este. Eran guerreros, saqueadores y bárbaros, pero también eran granjeros, padres de familia, comerciantes, constructores de embarcaciones y maridos. La población vikinga era relativamente pequeña en comparación con otras culturas europeas de la época. Los vikingos eran conocidos por su habilidad en la navegación, su astucia en el comercio y su destreza en la guerra. Los vikingos exploraron y colonizaron nuevas tierras, como Islandia, Groenlandia y partes de América del Norte. Su arte, tanto en la orfebrería como en la talla de madera, refleja su habilidad y destreza. Algunos líderes vikingos notables incluyen Harald I de Noruega, Erik el Rojo y Leif Erikson.
Los vikingos hablaban una variedad de lenguas germánicas, y sus idiomas influyeron en los idiomas escandinavos modernos. Se dedicaban a la agricultura, la pesca, el comercio y la piratería, cultivaban tierras fértiles y criaban ganado para su sustento. Además, pescaban y cazaban animales marinos para obtener alimentos y materias primas. La cultura vikinga se desarrolló en Escandinavia durante la Edad del Hierro y se expandió a lo largo de los siglos VIII al XI. Se originaron en los países nórdicos, que incluyen a Noruega, Suecia y Dinamarca. La palabra vikingo proviene del término nórdico antiguo vikingr, que significa expedición marítima.